Es así, Susana, y en este caso nosotros nos encontramos con el doctor Julio Rodríguez Signes, fiscal de Estado de aquí de la provincia de Entre Ríos, justamente para ir despejando estas dudas que vos planteabas. Y en primer lugar, bueno, agradecerlo por su tiempo, buen día. Bueno, en primer lugar, la primera duda que surge es si es obligatorio o es una sugerencia o quizás una recomendación la utilización del tapabocas. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Alessandra? No, son todas obligaciones, deberes de cuidado personal y de cuidado al resto de la ciudadanía. Tanto el uso del barbijo, obviamente no circular si uno ha sido contacto estrecho o está con el problema del COVID, y este tema de cumplir con las obligaciones de lo que se denomina el pase sanitario, que es cumplir con las dosis de vacunación para acceder a determinados espacios. Son obligaciones. Al ser una obligación, ¿se puede llevar a cabo una detención? Bueno, yo diría que en este caso que se presentó en Concordia, lo que hace la policía, tanto el chofer del colectivo como la policía de la provincia de Entre Ríos, es una acción de prevención. Mire, no puede subir al transporte público sin el barbijo correspondiente. No es que se la detenga en el sentido de la detención preventiva de la persona, sino que corresponde apartarla del lugar. Es lo que se denomina una acción de policía preventiva, pero no es una sanción, ni siquiera es una medida cautelar. Eso no, eso depende de un proceso judicial, ¿verdad? ¿Bajo qué argumentos la policía puede llevar a cabo esta acción? El argumento es el ejercicio del poder de policía sanitario, es decir, la policía, inclusive los agentes municipales, los agentes provinciales, el propio prestador del servicio público tiene que hacer cumplir las normas de policía, es decir, de policía sanitaria en este caso, es decir, las de prevención de la pandemia. Por ejemplo, no usa barbijo, bueno, no puede subir al colectivo. No tiene las dosis de vacunación correspondientes, no puede ingresar al espacio donde se está haciendo un evento masivo. No tiene la vacunación, no puede subir un colectivo para hacer un viaje de egresados o de jubilados. Es decir, el fundamento es la aplicación de la ley, en este caso de la norma preventiva en materia o de emergencia en materia sanitaria. Claro, y acá uno podría preguntarse, bueno, por un lado me dicen que la vacunación es voluntaria, pero por otro lado me sacan del colectivo, si no, no cumplo. ¿Cuál es la respuesta ante eso? La respuesta es, la vacuna no es obligatoria, no hay una norma que diga que la vacuna es obligatoria, a pesar que se ha demostrado científicamente a nivel mundial que lo que está evitando no la masividad de contagios que sigue habiendo, sino la gravedad de la enfermedad, de la afección y la ocupación de las unidades de terapia intensiva y de camas hospitalarias, es la vacuna. Entonces, lo que se está impidiendo es que se realicen determinadas actividades si uno no está vacunado, pero no se le está culminando a una persona a que se vacune sí o sí. No es la norma lo que establece eso. Lo que establece la norma es, si no usa el barbijo, no puede subir al transporte público. Si usted está por asistir a un evento masivo, tiene que tener las dosis. Si no, no concurre al evento masivo. No es que se tenga que ir a vacunar, sino que no puede concurrir al evento masivo. Siempre y cuando esas restricciones se hagan en función de una emergencia declarada, en este caso objetiva, sanitaria, mundial, por un tiempo determinado, en este caso hasta fin de año, y siempre y cuando sean razonables, proporcionales, no se le está pidiendo un sacrificio enorme a la persona, sino un sacrificio, sí, de algún derecho, pero absolutamente razonable, entonces son medidas legítimas que se denominan de emergencia. Puede ser emergencia económica, emergencia sanitaria, pero en definitiva emergencia. Doctor, más allá de este caso que se ha vuelto viral, ¿no? Por esta situación, hay un contexto de grupos de personas que por ahí van en contra de ciertas, obligaciones o medidas que se han ido tomando, ¿no? Exactamente. Pasó en Crespo, que en una jornada de vacunación, en un centro de salud, un grupo de personas fue a obstaculizar el desarrollo de esa jornada de vacunación.
hay una denuncia penal de la directora del centro de salud. Y en el caso de Concordia y de Federación, hay mucha gente que ha intimado al gobierno a que deje sin efecto estas medidas Lisandra. que usted dice. Bueno, incluso usted tiene una carpeta que ha llegado, Susana, por ejemplo, una intimación aquí al gobierno. El gobernador, lo muestro para que se vea que son muchas personas las que lo solicitan para que se deje sin efecto el pase sanitario. Sí, ¿Esto de dónde es? Esto es de Federación. Hubo una en Concordia, por eso le digo en Concordia hay un movimiento bastante particularizado y multitudinario de gente que está reclamando esto. Se ha judicializado, hay un amparo presentado en un juzgado de Concordia. Este va a ser otro amparo seguramente en Federación, en los que se propone dejar sin efecto el pase sanitario. Lisandra. Bueno, próximamente tendremos sentencias en las que se aclare este tipo de cuestión, más allá de nuestra posición, que es la de hacer cumplir las normas sanitarias. Susana tiene preguntas desde estudio. Te escucho. Aclarar la situación, digamos, a la mujer no se la detiene por no tener el barbijo, sino por resistencia a la autoridad, ¿no? Que le hace la advertencia de que tiene que ponérselo. Por eso la detienen, ¿o no? Para dejar en claro, bueno, no es detención propiamente dicho, sino apartarla del lugar, como Claro, usted dice, sí, ¿no? sí, Pero ¿es por el uso No, pero está detenida en la uso del comisaría. tapabocas o por resistir a la autoridad? Pueden ser las dos cosas, pero yo creo que le doy más entidad en orden de ponderar las obligaciones y los derechos en juego. Considero que es más importante el hecho de apartar, de prevenir, para evitar el contagio. La persona puede decir, pero yo no soy portadora de COVID, pero no se sabe. Entonces, me parece que en ese caso la policía actúa en función de la prevención sanitaria, no tanto de la resistencia a cumplir una orden, que también sería válido, pero creo que tiene mucho más peso en cuanto al derecho en sí, la preservación de la salud pública. Bueno, Susana me dice, bueno, que ustedes han seguido el tema allí con Victoria también Ferla, que después la mujer ha quedado detenida allí en la comisaría. ¿Cómo sigue o en calidad de qué quedaría detenida aquí? No, bueno, a ver, hay que ver el caso específicamente, que no lo conozco, qué es lo que pasó, si hubo algún hecho por encima de esa resistencia, ¿no? Pero ¿Puede quedar bajo resistencia a la autoridad? sí, pero no son delitos que ameriten una detención. Claro. Estos son delitos que se está discutiendo, si es competencia federal, si es competencia provincial, hay que ver el caso concreto, pero siempre que se resiste a alguien a cumplir o que viola una disposición que la autoridad sanitaria dictó para prevenir una pandemia, estamos frente a un delito grave. No estamos frente a una situación normal, estamos frente a una pandemia. Y entonces las directivas, las normas, las obligaciones de tipo sanitario hay que cumplirlas irremediablemente, pues está en juego la salud pública y a un nivel que se ha llevado muchas vidas humanas. Entonces realmente hay que... Y no se están pidiendo que se cumplan obligaciones incumplibles, usar tapabocas, mantener la distancia social, no concurrir a determinados lugares, vacunarse. Me parece que son medidas que no son tan gravosas y que las podemos cumplir. Lisandra. Por ahí, Susana, no tanto por el caso personal, sino también por la responsabilidad social de esta mujer totalmente. en torno a que, bueno, por los otros pasajeros, ¿no? Claro. Quería, ya que lo tenemos ahí al lado al fiscal de Estado, aprovecharlo para que deje en claro esta cuestión que se viene hablando desde hace ya varios meses, que tiene que ver con el planteo de inconstitucionalidad respecto de todas estas normas que han ido surgiendo por parte del Estado nacional y provincial. Que nos explique un poco esta cuestión, porque son obligaciones específicas que se incorporan en el marco de una situación sanitaria grave que no se circunscribe al ámbito nacional, sino que es una cuestión mundial, una cuestión internacional. Que deje saldado esta situación de la inconstitucionalidad o no de estas normativas que hemos ido conociendo y que necesariamente se tienen que aplicar ante un caso y un contexto específico y grave, muy grave como el que estamos viviendo, para que pueda explicarlo el fiscal de Estado.
Bueno, estas obligaciones dentro de un contexto mundial, porque ya atraviesa lo provincial, lo nacional, bueno, son obligaciones que, bueno, hay que dejar en claro que debemos cumplir, ¿no? Sí, sí, sin ninguna duda. Es decir, no está. Yo entiendo los movimientos antivacunas, sí, pero por encima de todo eso están disposiciones de la Organización Mundial de la Salud. Vemos lo que está pasando en el mundo. Estamos poniendo a prueba nuestro sistema sanitario. Hay gente que realmente hace un esfuerzo enorme por sostenerlo, me refiero a médicos, enfermeros, operadores del sistema de salud. Lo mínimo que tenemos que hacer nosotros es cumplir, ya le digo, estas normas, que son perfectamente legítimas. No son normas inconstitucionales, no son normas ilegales, son normas absolutamente admisibles, válidas. Y bueno, los fallos en todo el país lo están diciendo, ¿no? Corrientes hubo fallo hace poco, Provincia de Buenos Aires también, Justicia Federal hace poco en Entre Ríos también validó el pase sanitario, decreto 1098 del orden nacional. Entonces, incluso la jurisprudencia está convalidando estas decisiones. Así que, bueno, hay que cumplirlas nada más. Y esperemos que esto sea un capítulo que lo pasemos este año, pero vacunarse es fundamental. ¿Alguna consulta más? Bueno, simplemente su reflexión del accionar policial, porque hoy por hoy la polémica en las redes sociales está sentada ahí. Digamos, si era necesario que intervenga tanta policía por un caso, ¿no? Bueno, hoy la polémica quizás también pasa por el accionar policial. Claro. Su reflexión con respecto a este tema, ¿era necesario que la policía intervenga de esta manera? Quizás que tantos funcionarios suban al colectivo y saquen a esta mujer, bueno, de la forma que lo hicieron. Bueno, yo lamentablemente no vi qué es lo que sucedió, es decir, tendría que tener mayor información. Pero lo que sí digo es, la policía tiene que cumplir su función preventiva. Yo escuché durante un año, todo el año 2020 y 2021, qué hacía el Estado para hacer cumplir las normas sanitarias, cuando estábamos con el tema de la prohibición de las reuniones sociales, por ejemplo. Entonces, bueno, acá la policía está actuando frente a una situación. No conozco en detalle, Lisandra, por eso no me quiero comprometer en una respuesta categórica, pero sí digo que la policía está respaldada para actuar y es su rol de prevención, ¿no? De aplicación preventiva de las normas, especialmente las normas sanitarias. Muy bien. Donde la función preventiva tiene mayor fuerza, mayor importancia que la punitiva, porque una vez que pasó ya no tiene mayor interés la cuestión. El asunto es prevenir más que nada, ¿no? Muchísimas gracias. Al contrario. El fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos, entonces le queremos agradecer, el doctor Julio Rodríguez Signes, despejando dudas y también aclarando, ¿no?, hasta dónde se pueden llegar las obligaciones que debemos cumplir como ciudadanos a raíz de este episodio. Gracias, Lisandra. Hasta luego. Hasta luego.